Vamos a hablar de las promesas de Dios. Diga conmigo las promesas de Dios. Las promesas del Señor. Porque la Biblia dice aquí, dice este versículo 20, que en Él, en Cristo Jesús, son todas las promesas sí. Todas las promesas de Dios son sí, y por eso también por medio de Él, amén, o así sea. Y todo esto para la gloria de Dios por medio de nosotros. No existe ningún ser, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en los universos, a quien se le pueda confiar más una palabra, a quien se le pueda confiar más una promesa que a Dios. Dios es digno de que se le confíe, de que se crea la palabra, se crean las promesas, se crea lo que sale de su boca y tiene poder para cumplirse. Esa palabra promesa es la palabra, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe evangelia, y es la palabra anuncio. Es decir, que cuando Dios da una promesa es algo que puede estarlo anunciando. También promesa quiere decir asentimiento, o que acepta pues esa palabra. También promesa quiere decir seguridad divina. Diga conmigo, seguridad divina. Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Es la seguridad, pues. Entonces, una promesa de Dios es seguridad divina. También promesa es traducido como mensaje. También es traducido como lo que se prometió, o promesa, obviamente. Entonces, las promesas de Dios están hoy vivas en la tierra y son para nosotros. Diga conmigo, son para mí. Esas promesas de Dios salieron de su boca para mí, para mi vida, para que nosotros vayamos hacia adelante, para que nosotros por esas promesas caminemos. En Hechos 2:37, habla de una promesa muy maravillosa. Hechos capítulo 2, versículo 37, dice que al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. Diga conmigo, don del Espíritu Santo. Don es dádiva, pues don es regalo. El don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces dice ahí ese versículo 39 que la promesa es para nosotros. Diga conmigo, es para mí. Las promesas de Dios son para mí, y eso me lleva obviamente a entender que cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Diga conmigo, Él la cumple. Es decir, que yo no puedo o no debo nunca dudar de la palabra de Dios, nunca dudar de las promesas de Dios, porque cuando Dios promete algo, cuando Dios da una promesa, Él no se va a quedar con que habló y no hizo. Prometió, pero nunca cumplió. Eso no existe en Dios. Eso no existe en el Señor. Cuando Él hace una promesa, Él vela para cumplir esa promesa. Y aquí tenemos la promesa del don del Espíritu. Dice Pedro, porque es para vosotros, le dice a los judíos. Es para vosotros. Pero también dice para vuestros hijos. Y también dice para todos los que están lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Ya cuando miro que fue Dios el que prometió. Diga conmigo, Dios el que prometió. Cuando veo que Dios es el que prometió, ahí yo nunca debería de dudar si el don del Espíritu Santo es para mí. Nunca debería de pasarme ni la más mínima cosa por la mente en dudar que no es para mí, porque Dios lo prometió. Y cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Él cumple su promesa. Entonces esa promesa es para mí. Yo puedo confiar plenamente y debo de echar mano de esa promesa que Dios me dio. Jamás pensar, repito, que quizás fue para otro, quizás
No doy la medida. Quizás cuando Dios lo dijo no lo estaba diciendo por mí, no, Dios lo estaba diciendo por mí, y Él es poderoso para cumplir. Él tiene la facultad, el poder para cumplir lo que sale de su boca. Es decir, que cuando Dios saca algo de su boca, hermano, ahí uno puede esperar completamente en ello. Recuerdo un predicador, Jesse Duplantis, dijo que él estaba una vez en una graduación de una universidad cristiana, y él fue invitado ahí y le tocaba hablar en la universidad, pero antes de que le tocara hablar, probablemente hablan varios. Y uno de los que estaba hablando ahí dijo las promesas que hay en la Biblia. No recuerdo cuántas promesas, pero dijo, en la Biblia hay tal cantidad de promesas para nosotros. Y dijo él, oh, qué bueno, gloria a Dios. Pero dice, y Dios me habló en ese rato y me dijo, para él son promesas, para mí son profecías. Y le dijo, ¿cómo, Señor? Para él son promesas. Para el que está él dice que hay tantas promesas. Para él son promesas, para mí son profecías, porque se van a cumplir. Y es que se puede confiar en Dios. Si tú le confías en Dios, vas a mirar el poder de Dios, mi hermano. Y el problema que nosotros podemos tener es que queremos ver indicios primero. Por ejemplo, ¿cuántos creemos en la sanidad? Para empezar, no dijeron todos. Eso fue para empezar. ¿Por qué pasa eso? Porque queremos ver indicios. Si yo miro que la gente sana, o por lo menos que empiece a sanar, pues por lo menos, entonces ya me animo a decir, sí, Dios sana. Pero la palabra de Dios dice que Dios sana, y son promesas de Dios, y Dios nunca habla y no cumple. El hombre puede ser que haga eso, pero Dios sí cumple. Y yo puedo esperar completamente, creer en eso y esperarlo completamente confiado en que va a suceder porque salió de la boca de Dios. Pero eso es la sanidad. Puede ser el don del Espíritu. El don del Espíritu. ¿Cuántos creemos que el don del Espíritu es para nosotros? Porque Dios quiere que nosotros caminemos en la tierra, en este evangelio, victoriosos. Y la única manera de caminar victoriosos es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te da el poder dentro de ti. Hace que camines con el rostro levantado. Hace, hermano, que no haya obstáculo que te detenga en la vida. Pero cuando tú crees en el don del Espíritu Santo, de que lo que vives no es una religión. ¿Qué es una religión? Costumbrismo. Me acostumbré a ir a la iglesia. Y posiblemente hasta si dejo de ir a la iglesia, hasta voy a extrañar ir a la iglesia porque me había acostumbrado a ir a la iglesia. Eso es costumbrismo, pero otra cosa es la realidad del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. La realidad, la fortaleza que viene de Él, el saber que Dios existe, el saber que Dios es real. Por eso yo debo de creer que Dios habla el día de hoy y que Dios fortalece, y debo de tener experiencias en Dios. Cuando digo experiencias, estoy diciendo que puedes ver la mano de Dios en tu vida. Y también puedes sentir el poder de Dios dentro de tu vida también. Y tú sabes que Dios es real. Puede ser en tu economía, puede ser en tu salud, puede ser en lo legal, o puede ser esa fuerza abundante que viene de Dios dentro de tu ser. Porque es real eso, es real. Recuerdo que un día estábamos con mi pastor, estábamos ayunando toda la semana. Mi pastor nos ponía a ayunar toda la semana. No seguido, pero y luego había un hermano que le gustaba ayunar, yo creo, porque le llamaba al pastor a la oficina. Bueno, le pedía hablar con él, pues, y le decía, Dios me dijo que ayunemos toda la semana. Y el pastor decía, bueno, pues ayunemos, pues ¿qué más queda? Si Dios te dijo que ayunemos, ayunemos. Y entonces nos llamaba a ayunar, y la última comida la dábamos el domingo en la tarde, pues. Y la siguiente era el viernes en la noche. No vaya a pensar que comíamos el lunes y luego el martes en la noche y luego el miércoles en la noche. No, la última comida la dábamos el domingo en la noche. Y la siguiente comida era el viernes en la noche, pues. Ayunábamos una semana. Y recuerdo que un día yo andaba enfermo, hermano, con fiebre, dolor de huesos. Y era como día miércoles. Y nos reuníamos todas las tardes, a las 6 de la tarde, creo a las 7 veníamos el lunes, el martes. Esa semana nos poníamos a orar toda la semana. Veníamos en las tardes a orar, porque estábamos en ayuno. Pero ese día yo dije, yo salí de mi casa diciéndole, hoy le voy a decir al pastor que hoy sí ya
Voy, oro con ellos, entrego y ya estuvo, porque con fiebre, dolor de huesos, hermano, y débil, y sí, sin comer obviamente. Pero no se me olvida que cuando nos agarramos de las manos para orar, porque hacíamos el círculo, nos agarramos de las manos para orar, yo sentí como la energía de Dios corrió, pero hermano, se metió dentro de mí y recibí fuerzas para terminar la semana. Por eso tú vas a mirar la mano de Dios en lo legal, en tu economía, pero también vas a mirar el poder de Dios en la fortaleza que Dios da. Porque dijo un predicador, uno que estaba enseñando en una escuela, yo estaba ahí, una escuela bíblica. Dijo, ¿cuál es la diferencia? Como él era ya maestro del evangelio viejo ya. Dijo, ¿cuál es la diferencia de los alumnos de antes cuando yo fui a la escuela a los de ahora? Que los de ahora todo quieren el plato servido, dijo él. Van a la escuela solamente que estén seguros de que tienen el dinero para pagar la colegiatura, porque era un colegio donde se paga, un colegio, pero colegio cristiano bíblico. Dijo, y hasta que reciben todo y empezó a nombrar las dificultades que pasaban y dijo, no, en mi tiempo todo era por fe. Llegábamos, no había, y sabíamos que Dios nos iba a suplir. Y hablaba del esfuerzo que en aquellos años se hacía. Pero sabe, cuando uno se esfuerza, mi hermano, uno tiene la oportunidad de ver el poder de Dios. Uno tiene la oportunidad de ver el poder de Dios. Estoy enfermo, mire, el pastor nunca te va a decir, vente enfermo hermano a la iglesia, ve, aunque estés enfermo, vente. No. Al contrario, ahorita con los contagios te voy a decir, si te sientes mal, quédate en tu casa. Pero realmente, hermano, tú y Dios, diga conmigo, yo y Dios. Tú y Dios, es cuando te sientes enfermo y dices, no, Señor, yo creo que me vas a fortalecer. Yo creo que me vas a sacar adelante, Señor. Yo creo que sí va a haber para lo que necesito, Señor. Y te esfuerzas y te metes en fe, creyendo. Pero, mi hermano, como dijo aquel maestro del colegio, pero ahora no ir, pastor, porque ando un poco enfermo. Bueno, pues está bien, pues. No voy a ir, pastor, por X razón. Ahorita no voy a llegar a las oraciones de los miércoles, pastor, porque tengo un problema de salud. Eso, hermano, esas cosas como que uno dice, pero ¿dónde está la fe, pues? ¿Dónde está la fe? ¿Por qué queremos todo el plato servido? Pero el punto es las promesas de Dios. Si tú le crees a Dios, diga conmigo, si yo le creo a Dios, si yo le creo a Dios, voy a mirar la mano de Dios. Ahora repito, el pastor en lo legal no te va a obligar. Si tú dices que no puedes, no puedes. Pero cuando tú dices, sí, Señor, voy a poder, Señor. No sé dónde escuché, si con mi pastor o no sé con quién escuché, creo con mi pastor, que al cuidado de los niños le llamaban la gran tribulación. Y algunos se salen de cuidado de los niños porque dicen, ya no aguanto la gran tribulación. Y la fe, y la fortaleza, y el yo creo en Dios. Y el Señor, tu promesa, Señor, tu promesa. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Y yo creo que cuando Dios habla y abre su boca, hermano, Él es incapaz de no cumplir. Pero yo tengo que esforzarme, caminar hacia adelante, pues. Esforzarme en el nombre del Señor. Ahora, dice ahí que es para nosotros la promesa. En el capítulo 1, hablando de esa promesa, capítulo 1, versículo 4, porque Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Pero uno se esfuerza con entendimiento. Recibo, creo. Le estoy sirviendo a Dios, estoy buscando a Dios. Creo que Dios me va a llevar hacia adelante. Creo en ese Dios que me rescató y que tiene cuidado de mí. Hechos 1:4 dice que reuniéndolo les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Estamos hablando del Espíritu Santo. Que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero es una promesa. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran
la promesa del Padre. Es decir, que si Dios dejara de cumplir su promesa, Él sería infiel. Y cuando yo creo en la promesa de Dios, yo me estoy poniendo de acuerdo con Dios. Diga conmigo, con Dios, con el Señor. Creo, Señor, en tu promesa. No es que yo esté fuera de tu voluntad. No es que yo sea muy aborazado. No es que yo esté en otra cosa, excepto en que me estoy poniendo de acuerdo contigo, Señor. Que el Espíritu Santo es una promesa. Ahora, yo no quiero que esa promesa se manifieste hasta que llegue al cielo, porque obviamente cuando llegue al cielo, obviamente, hermano, ya vamos a estar con cuerpos glorificados. Pero la promesa es para aquí. Por eso dijo Pedro, el don del Espíritu es una promesa del Padre. Y como promesa debo de abrirme a recibirla. Debo de abrirme a que, Señor, yo sé que es para mí. Y cuando sé que es para mí, hasta me preparo. Mire, cuando una mujer está embarazada y mientras está el embarazo, el matrimonio se está preparando para la llegada del niño, pues. Se está preparando con cuna, con ropa, con todo, hermano. Y hasta la hermana va al doctor que le pongan vitaminas para esto y no sé para qué cosa, porque están esperando. Pero cuando yo creo en la promesa de Dios, creo, hermano, que Él es poderoso para cumplir. Yo voy a estar en expectativa de eso, Señor. Esto es para mí. No voy a bajar la guardia, porque ¿cuántos cristianos bajan la guardia? No que dejan de venir a la iglesia, no que dejan de estar en los cultos, no, pero internamente puede ser que ya bajaron la guardia. Internamente como que ya, pues mejor sigamos como hemos estado mejor. Pero cuando dicen no, yo tengo que seguir esperando, yo sigo creyendo. Y recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando su boca habla que usted está esperando de Dios y lo que Dios va a hacer en su vida, ese es un llamado para que se manifieste lo que Dios tiene para su vida. Promesa del Padre. Yo quiero recordarle hoy que el Padre es incapaz de no cumplir. Él es poderoso para cumplir las promesas, y Él es glorificado cuando se cumple esa promesa. Porque a todos nos ha dado Dios una promesa, creo yo. Promesa de vida. Y promesas individuales que Dios nos da. Y cuando se lleva a cabo, cuando se manifiesta, el que se goza es Dios. Porque Él es el que está mirando, que Él es el que está cumpliendo esa promesa, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de dar la medida de lo que deberíamos de hacer. Sin embargo, Dios está cumpliendo su promesa en nuestras vidas. Promesa para nosotros. Esperaran esa promesa del Espíritu, porque serán bautizados dentro de pocos días. En Juan 14:15 dice que el Señor Jesús iba a rogar por esa promesa. Juan 14:15. Por eso, vea, las promesas de Dios, espérelas, búsquelas, prepárese y esté seguro que se van a llevar a cabo. No ponga imposibilidades mentales. Debemos de salir de este ámbito natural en nuestra mente. Hermano, la mente nos enfría espiritualmente. Pero ¿cuándo voy a ser bautizado yo en el Espíritu Santo? Pero ¿cuándo se va a manifestar eso que la palabra de Dios dice de mí? Yo lo sigo confesando y se va a manifestar. Y lo voy a tener y lo voy a vivir. Pero para ello necesito hacer a un lado mi razonamiento humano y meterme a lo de Dios. Porque Dios pone impulsos dentro de ti. Posiblemente un día has tenido ganas de gritar y decir gloria a Dios, pero el razonamiento humano te apagó. Y lo más seguro es que te robó una bendición, te robó una libertad. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, y ellos dicen que oraban y cantaban a Dios, los presos los oían. Pero fíjese, hermano, que cuando ellos levantaron la voz, lo que pasó fue que las cadenas se rompieron. Lo que pasó fue que aquello que los estaba atando y les impedía caminar fue roto. Y qué maravilloso es cuando son rotos los impedimentos. Maravilloso. Yo he caminado en el Evangelio y yo he tenido impedimentos y que me han tenido atado ahí. Pero un día pasa algo que rompe esa atadura. Pueden ser conflictos mentales.
Conflictos donde Dios te da una experiencia, donde te hace ver que está contigo y que eres libre. Y de ahí para adelante caminas diferente. De ahí para adelante hablas diferente. Hay cosas que suceden en la vida que uno necesita ser libre. A veces hay experiencias o malas experiencias en la vida que nos tienen atados internamente. Pero un día en una administración, y repito, puede ser en un grito, donde se rompe la cadena y soy libre ahora. Y ahora puedo alabar a Dios, puedo glorificar al Señor. Porque si hay algo difícil, creo yo, es mirar que todos son libres, menos yo. Eso está tremendo eso. Eso está tremendo. Un día el apóstol hace muchos años hablaba él de una experiencia de él. Dice, yo estaba en el culto, todos alabando, todos cantando, y yo aquí estaba emproblemado, no podía. Dijo él, estaba frío. Y dijo, como alguno de ustedes está hoy, dijo él. Y a veces nos ha pasado, pero hay algo que tienes que hacer. Te dan ganas tal vez de pasar enfrente, te dan ganas de gritar, te dan ganas de postrarte, te dan ganas de darle un abrazo a un hermano. Y eso va a liberar. No lo hagas por el hermano, hazlo por ti. No lo hagas por el hermano, porque el hermano posiblemente ni fu ni falla, a lo mejor hasta se molesta que vayas a darle un abrazo. Sí, a veces uno, por lo menos a veces uno no se lo esperaba, pues. Está uno parado ahí, de repente llega un hermano, pastor, quiero darle un abrazo. Bueno, vente pues. Démosle un abrazo. Pero no lo hagas por el otro, porque tal vez al otro posiblemente le cae bien, posiblemente le cae mal, posiblemente está de buenas, posiblemente está de malas, pero hazlo por ti. Porque tú vas a ser libre. Porque a ti Dios te está diciendo que lo hagas. Dios te está llevando a que recibas una libertad por medio de una acción. Y repito, puede ser un grito, no sé por qué me empeño tanto en eso, puede ser un grito, puede ser gloria a Dios, aleluya, y hermanos, sacar eso que estaba deteniéndose dentro de nosotros. Porque yo creo que cuando el Espíritu Santo nos llena, hablamos de las maravillas de Dios, según la Biblia. Hablamos, nuestra lengua es suelta para alabar a Dios. Si aún Zacarías, el padre de Juan el Bautista, cuando nació Juan el Bautista, se manifestó esa bendición que Dios le mandó, su lengua se soltó y empezó a hablar de las maravillas de Dios y empezó a profetizar, empezó a hablar. Entonces, entendamos que es una promesa de Dios para nosotros, pero se puede manifestar con una acción. Ahora en Juan 14:15 dice el Señor Jesús, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre. Recuerde que la palabra de Dios dice que la promesa del Padre, pero aquí dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros. Entonces Jesús, fue el momento cuando el Señor Jesús rogó por el Espíritu Santo. Pensemos, ¿por qué rogó el Señor Jesús por el Espíritu Santo? ¿Por qué dijo, Señor, te ruego, Padre Celestial, que se los des a ellos? Que se los des en mi nombre a ellos, porque Él sabía que ese espíritu de poder nos iba a hacer libres. El espíritu de poder nos hace completos. Es decir, que a veces lo que necesitamos no es acumular más cosas en nuestra vida, sino lo que necesitamos es llenarnos del Espíritu Santo para estar completos en nosotros. Eso es lo que necesitamos. El Espíritu Santo para estar completos en nuestras vidas, hermano. Pero el Señor Jesús se puso a rogar, porque eso iba a ser la diferencia en nuestras vidas. Y es que si hay algo maravilloso, o lo más maravilloso en este evangelio, es la vida que recibimos de Dios, hermano. La vida que recibimos de Dios. Por eso cuando Pablo se encuentra a los discípulos allá en Éfeso, y que les dice, ¿recibiste el Espíritu? Cuando creíste, dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Dijo, oh no, ese no es solamente para arrepentimiento. Pero hay otro bautismo, y es bautismo para vida. Diga conmigo, para vida. Y por eso vino el Espíritu Santo, para que tuviéramos vida. O sea, la vida no va a estar fuera de ti, sino dentro de ti, dentro de tu vida. De ahí sale la fortaleza, de ahí sale el gozo.
De ahí sale la fuerza. Mire, los que alguna vez nos echamos una cerveza, nos cambiaba el ánimo. De verdad nos cambiaba el ánimo. Nos volvíamos más platicones, hermano. Nos animábamos a hacer cosas que no nos animábamos a hacer estando en los 5 sentidos. Pero ese es el vino del mundo, pues. Y ese vino del mundo trae consecuencias. Dice Pablo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Otra versión dice, no te embriagues con vino en lo cual hay libertinaje. Libertinaje, hermano, es que ya con 2 o 3 adentro la persona hace lo que no debe de hacer. Y al otro día, en la cárcel, emproblemado, habiendo ofendido a quien no debía defender y habiendo hecho lo que no tenía que hacer, y ahora tiene que pagar las consecuencias. Porque en ese vino hay libertinaje. Pero embriagarnos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo nos lleva a libertad. Pero para que yo me embriague con el Espíritu Santo, debo estar dispuesto a recibirlo. Yo debo de recibirlo, estar consciente, gracias Señor, es para mí, Señor. Y eso es lo que me hace que me suelte a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a darle gracias, a glorificar a Dios y a estar seguro que Dios está conmigo. Y recibo vida en abundancia. Pero dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro? Porque Él era uno. Jesús era uno. Él era un consolador, pero ese consolador estaba afuera de ellos. Pero el consolador que ahora vendría estaría dentro de ellos. Yo entiendo esto. Lo entiendo esto. Porque cuando estaba mi pastor, nosotros estábamos felices. Porque había mover de Dios, presencia de Dios, un hombre que amamos, pero no estaba dentro de nosotros, estaba fuera de nosotros. Por supuesto que teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero lo que quiero decirte es que yo entiendo lo que el Señor Jesús les decía. Les voy a enviar otro consolador. Porque Él no va a andar caminando con ustedes, ni se va a poner a enseñarles y a predicarles y a orar por ustedes. No, Él va a estar dentro de ustedes. Es otro consolador. Y esa es una promesa del Padre. Diga conmigo, promesa del Padre. Es que, mi hermano, si tú y yo entendemos que fue Dios quien lo prometió. Mire, a veces en las iglesias se levantan ofrendas. Se dice, por ejemplo, vamos a juntar una cierta cantidad para construir. ¿Cuántos se apuntan? Y entonces los hermanos hacen una promesa de que van a aportar cierta cantidad para ese proyecto. Y amén, qué bueno, ¿no? Porque los hermanos se dispusieron e hicieron una promesa de apoyar con ese proyecto. Pero si se puede confiar en alguien que hace una promesa en la tierra, ¿cuánto no más en el Dios del cielo, hermanos? El Dios del cielo, que de Él sale la promesa. Ya cuando Él prometió, ya estuvo. Si en tu trabajo, posiblemente cuando tu patrón, el mero dueño de la compañía, te promete algo, tú confías en que sí se va a hacer. ¿Por qué? Pues es el dueño, no te lo dijo un trabajador, te lo dijo el mero dueño que sí lo iba a hacer por ti. Pero ese no se parece al Dios que tenemos nosotros en la fidelidad que tiene. Promesa de Dios, otra vez diga conmigo, promesa de Dios. En el versículo 17 sigue diciendo, dice, es decir, cuando dice, porque el versículo 16 decía que les diría otro consolador. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Mire lo que dice, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿Cómo le conocían? Porque todavía no lo tenían dentro de ellos. Todavía no lo tenían dentro de ellos. Pero ¿por qué les dice vosotros sí lo conoces? ¿Sabe por qué? Porque ellos ya notaban la diferencia cuando era el Espíritu Santo hablando. ¿Cuántos conocemos la diferencia cuando habla el hombre y cuando habla el Espíritu Santo? Amén. Sí, porque a veces cuando habla el hombre se puede notar, es el hombre hablando. Pero también hemos conocido al Espíritu Santo de tal manera que sabemos cuando el Espíritu Santo está hablando. Es diferente. Tiene vida, tiene poder. Hermano, hay gozo, hay bendición.
Bueno, ese Espíritu Santo dice que vosotros le conocéis, dice también morará con ustedes. Entonces la promesa es que iba a morar dentro de nosotros. Porque Dios no quiere que tú sepas que el Espíritu Santo está dentro de ti solamente de letra. Bueno, sí creo porque la Biblia lo dice, amén, qué bueno. Pero Dios quiere que lo experimentes dentro de ti. Porque Él dijo, cuando habló de la salvación a la samaritana, dijo, habrá una fuente dentro de ti que salte para vida eterna. Está hablando de la fuente de la salvación. Quiere decir que la salvación es una fuente, es un gozo. Y por eso yo nunca debo de perder el gozo de mi salvación. El gozo de mi salvación debe estar vivo el día de hoy. Es la fuente interna que salte para vida eterna. Dios me salvó, Dios me perdonó, Dios me liberó, Dios me dio vida, Dios me bautizó con su Espíritu Santo, Dios me dio gozo. Eso está dentro de mi ser. Señor, gracias porque es una promesa tuya y la promesa tuya se mantiene. Otro consolador, el Espíritu de verdad, vosotros le conoces porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de ustedes. El versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Diga conmigo, el Padre enviará. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús tenía fe. Diga conmigo, tenía fe. Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque primero dijo en el versículo 15, dijo versículo 16, yo rogaré al Padre. Primero dijo, yo rogaré al Padre que les envíe otro consolador. Y el versículo 26 dice, el Padre lo enviará. A quien el Padre enviará en mi nombre. Él está seguro. Diga conmigo, seguridad. Seguridad. La duda hace que tú no recibas. Dijo Santiago que el que duda es semejante a la ola del mar. Dice que es semejante al hombre que se mira en el espejo y después de que se va, se olvida de qué clase de persona es. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está en el culto y cuando el pastor dice las cosas y predica la palabra, dice, sí, amén, así es, aleluya. Pero se va de estas puertas y se olvida qué clase de persona es. Se olvida que Dios está con él. Así es el que duda, dice Santiago. Como el hombre que se mira adelante, enfrente de un espejo, pero cuando se va, se olvida de lo que realmente es. Dios quiere, hermano, que la fe se mantenga en el corazón. Dijo, el Padre enviará. Yo rogaré al Padre, pero el Padre enviará. Eso es fe. Eso es seguridad. Por eso no hable duda. No tolere la duda. No, es que el Espíritu tal vez no es para mí. Es una promesa. Tal vez no quiera Dios que yo obtenga eso que la Biblia dice. Es una promesa. Y no promesa del pastor, no promesa del apóstol, no promesa de un evangelista. Es promesa de Dios. De Dios para su vida. El que no falla. El que se puede confiar plenamente en Él. Estará en vosotros. El Padre lo enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El capítulo 15, el versículo 26, dice, cuando venga el Consolador. Capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré. Fíjese que dice que yo lo enviaré. ¿Por qué dice yo lo enviaré? Yo lo enviaré del Padre. ¿Sabe por qué? Porque se lo concedieron. Diga conmigo, se lo concedieron. Porque Él dijo, yo rogaré al Padre. Yo le rogaré. Y ahora dice, yo lo enviaré. ¿Por qué? Porque se lo concedieron. Entonces la promesa fue a Jesús de que sería enviado para nosotros en el nombre del Padre. Por eso confiemos en eso. Confiemos. Yo le animo que en el Evangelio usted tome desafíos de fe. No estoy hablando de que haga locuras. Estoy diciendo que tome desafíos de fe basados en la palabra y basados en su espíritu dentro de usted. Ahora entiendo la predicación de aquel predicador que le puso de título a su predicación, le puso el cruise control. ¿Sabe cuál es el cruise control? Sí, ¿cómo se llama? El automático del carro, pues. Y le puso a su predicación el cruise control. ¿Cómo le puso? Algo así, le puso el problema del creyente. ¿Por qué? Porque lo pones en el cruise control y va suave.
ni más despacio, ni más recio. Ahí vas en medio de todos. No, Dios quiere que vayas hacia adelante. Y Dios tiene cosas que son para ti también. Pero mientras vayas ahí, vas en medio de todos. Yo le animo a que tome desafíos de fe. No locuras, estoy hablando, no locuras, pero desafíos de fe. Señor, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Tú lo vas a hacer, Señor. Y voy a mirar tu gloria. Voy a mirar tu presencia, Señor. Voy a mirar la obra que tú haces, Señor. Se va a manifestar en mi vida, no importa lo que las circunstancias digan el día de hoy. Pero desafíos de fe. Pero si quieres caminar solamente sobre seguro, no vas a mirar el poder de Dios sobre tu vida. Y hay promesas que aunque son de Dios y son fieles, no las voy a alcanzar a causa de que estoy tratando de caminar sobre seguro solamente. Se lo concedieron. Yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dijo el Señor Jesús. Él dará testimonio de mí. Y el versículo 27 dice: vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero se lo concedieron, por eso Él lo enviaría del Padre. Y por eso Hechos 2:32, vaya conmigo a Hechos 2:32. Yo quiero decirle que es una promesa, y es imposible que no se cumpla, y que si usted no la toma, otro sí la va a tomar de cualquier manera. La va a tomar porque es una promesa de Dios. Y quizás usted tenga un pensamiento negativo diciendo: no, es que aquellos son muy aborazados. Sí, pero ellos están alcanzando, ellos están tomando, están creyendo. Hechos 2:32, recuerde que al Señor Jesús le concedieron esa promesa. Hechos 2:32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección. Versículo 33: así que exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, mira lo que dice: exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Jesús recibió la promesa del Padre. Así es que esa promesa es nuestra. Es nuestra. Habla con Dios. Habla con el Espíritu Santo. Yo un día dije: Señor, yo quiero más de ti, Señor. Necesito más comunión con Dios. Diga conmigo: comunión. Yo oro con Dios, obviamente, no como quisiera, pero oro con Dios. Pero entonces, esa vez dije: yo voy a portarme diferente. Ya no se trata de orar, se trata de tener comunión con Dios. Y entonces empecé: Señor, ¿cómo estás? ¿Qué te parece? Vamos para tal lugar. Llegaba aquí a la iglesia, le decía: Señor, me bajaba del carro: Señor, está bonito el día, ¿no? ¿Qué piensas? Ya me paseaba allá en el porche afuera. Pues estaba bonito el día, pues me paseaba. Está bonito el día, ¿no? Así déjalo, Señor. Y empezaba a platicar como si fuera loco. Yo miré la diferencia en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es solamente oración, Dios es comunión. Comunión. Ya cuando es comunión: oye, Señor, ¿no crees que pica mucho esta comida, Señor? ¿Qué piensas? Esta cosa como que no está muy buena. Y está uno platicando. Pero lo interesante es cómo yo noté el cambio en mi vida espiritual. Y no me puse a orar más, ni a ayunar más, no. Solamente empecé a hablar con el Señor. Ya no me esperaba a encerrarme, a hincarme. Me gusta hacerlo. Me gusta estar solo con mi Biblia y el Señor, y platicando y recibiendo y todo. Pero empecé con eso, a decirle: tengo sed, Señor. ¿Qué te parece? Vamos a buscar algo de tomar. Ya me levantaba y me iba: vamos, Señor, vamos a buscar algo de tomar. Hasta le decía lo que se me antojaba. Pero empecé en comunión con Dios. Y yo noté el cambio en mi vida, porque Dios es una comunión. Yo te animo a que hagas eso. No estoy diciendo que hables como loco. No, que hables con el Dios que está contigo. Y que si tú le hablas, Él te va a responder. Tú vas a sentir esa sensación, esa satisfacción que trae dentro de tu ser. Pero es una promesa que el Padre nos dio. Así es que es imposible que Dios no esté con nosotros, porque es una promesa que Dios nos dio.
Y dice ahí el versículo 33, que exaltado a la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Jesús recibió la promesa del Padre para nosotros. En Romanos 14:13 encontramos a Abraham, que él recibe promesa de Dios. Porque a mí me hizo pensar, Señor, ¿cómo es posible que tú le prometas a alguien? Y después de repente reaccioné, pero nos prometiste a nosotros. Y es imposible que tú no cumplas. Romanos 14:13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo. Mira la promesa a Abraham de que él sería el heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces hay una promesa de Dios. Diga conmigo otra vez, promesa de Dios. Promesa de Dios a Abraham, pero es por medio de la fe. Versículo 14. Así los que son de la ley son herederos. Si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora sigue diciendo el versículo 16. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme. De acuerdo con la gracia, para que la promesa, perdón. Estoy leyendo Romanos 4:16, hermanos. ¿Dije Romanos 14? Sí, perdón, hermanos. Rewind. Gracias, hermanos, gracias, les agradezco, hermanos, gracias. Hay que regresar el cassette, ¿verdad? Antes agarrábamos una pluma, ¿no? Para regresarlo. Romanos 4:13. Sí, ¿por qué les dije 14? Es que la mente dice una cosa, pero la boca dice otra. Romanos 4:13 dice, porque la promesa a Abraham, ¿estamos ahí? Porque la promesa a Abraham, y ahí está la promesa a Abraham, y a su descendencia, de que él sería el heredero del mundo. Y esa promesa dice que no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Ahora el versículo que le leía, versículo 16, dice, por eso es por fe. Diga conmigo, es por fe. Entonces la promesa es tuya, pero se manifiesta en la fe. Y dice que por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme. Diga conmigo, promesa firme. Es que mi hermano, la promesa se la hicieron al Señor Jesús. El Señor Jesús rogó y alcanzó esa promesa para nosotros, pero han pasado 2000 años y esa promesa sigue firme el día de hoy. Es decir, que si alguien cree con todo su corazón, si alguien entiende que esa es promesa de Dios para nosotros, puede echar mano de esa promesa, la promesa del Espíritu para nuestras vidas. O sea, a veces nosotros nos podríamos sentir débiles, acabados, emproblemados, y Dios dice, la respuesta está en mi Espíritu para ti. Señor, ¿cómo le hago? Está a tu alcance. Que creas la promesa, que creas que la promesa está viva y activa el día de hoy. Mire, cuando Dios dijo, yo les doy mi promesa, el cielo se abrió para nosotros. Es decir, que nosotros podemos entrar con libertad a tomar del Espíritu de Dios. Por eso cuando yo oro con Dios, no oro como desesperado. No oro como que me estoy muriendo. No oro como que, Señor, ¿dónde estás? No, yo sé que Dios está aquí conmigo. Y empiezo a orar, a alabarlo, a bendecirlo. Y algo que atrae al Espíritu Santo es alabar y bendecir a Dios, hermano. Alabar y bendecir a Dios. Por eso Pablo dice que seas lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con cantos, con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esa es la manera de llenarnos del Espíritu Santo. Pero no oro como desesperado. Ahora dice que para que la promesa sea firme es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia. Y dice el versículo 17, como está escrito,
te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó. Diga conmigo, creyó. Es que este es el punto. Delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Versículo 18. Él creyó. Otra vez diga conmigo, él creyó. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? Que él creyó cuando las cosas humanamente no eran favorables. Humanamente no se podía. Humanamente no había forma, hermano, de que Abraham recibiera esa promesa que le habían dado. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y dice, y sin debilitarse en la fe. ¿Cómo puedo no debilitarme en la fe? Cuando creo en la promesa de Dios. Cree en la promesa de Dios. Repito, no te lo prometió el pastor, no te lo prometió el apóstol, no te lo prometió el profeta, te lo prometió Dios. Dios que no le falla a nadie. Dios que es capaz de cumplir su palabra. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y dice que sin debilitarse en la fe, contempló su cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Creyó cuando las cosas no eran posibles humanamente. Pero dijo, no, Señor, pero tú prometiste. Por eso el versículo 13 decía, la promesa a Abraham. Otra vez diga conmigo, la promesa a Abraham. La promesa a Abraham. Y por eso el versículo 18 dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Repito, cuando veo que algunos sanan o sanan un poquito, entonces creo que Dios sana. No, yo creo porque Dios lo prometió. Es promesa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si nadie más lo recibe, yo sí lo voy a recibir. Yo sí lo voy a recibir. Eso se lo tiene que repetir usted. Yo sí lo voy a recibir. ¿Qué necesita? Sanidad, fortaleza, prosperidad económica, vida en tu espíritu, paz en tu corazón. Porque si hay una cosa difícil es tener el corazón como gelatina, hermano. De veras, es difícil, hermano. El corazón como gelatina. Y te invitan a un funeral a mover el muerto. Y tu corazón está como gelatina. Señor, pero tú prometiste, Señor. Tú prometiste. No sé qué es lo que te puede causar temor. O lo que tocaría, pues, lo que estás pidiendo de Dios ahí. Sin debilitarse en la fe. Contempló su cuerpo. El versículo 20 dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios. ¿Cuántos creemos en la promesa de Dios? Porque recuerden que el Espíritu Santo es una promesa. Es una promesa. Y dice el versículo 20, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Respecto a la promesa de Dios, no titubeó, sino que se fortaleció. Cuando tú estás mirando hacia la promesa de Dios, fortalécete. Posiblemente fortalecerte, hermanos, es encerrarte con Dios, hablar con Dios, leer su palabra. Señor, enséñame. Señor, yo quiero recibir en mi espíritu, Señor. Porque hay una guerra. Hay una guerra que se va a librar. Y tú necesitas estar fortalecido en tu espíritu. Y entonces, dando gloria a Dios, dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No titubeó con incredulidad. Yo creo que el Espíritu Santo es para mí. Yo creo que no es para otro, es para mí. Es para los demás, amén, para el pueblo de Dios, pero es para mí. Yo puedo recibir gozo, bendición, paz en mi corazón. Versículo 21 dice, y estando plenamente convencido. Es que, hermano, a Abraham le dieron la promesa de que sería heredero del mundo. Le hicieron ver que era por fe para que la promesa fuera firme. Creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó al mirar su cuerpo que ya estaba como muerto. No titubeó con incredulidad. Y dice el versículo 21 que estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por eso cuando yo dudo, yo estoy insultando a Dios.
Cuando yo dudo, no, pero es que está difícil. Es como darle una bofetada en la cara a Dios. No, sí lo prometiste, pero yo no lo creo. Es que, hermano, si un hombre se sentiría ofendido cuando él promete algo y uno dice, no, ¿qué lo va a estar haciendo? Así dice siempre, nunca lo hace. Y por eso cuando yo dudo, es como darle una bofetada en la cara a Dios, hermano. Pero fíjese que Abraham, por eso Dios recibió a Abraham. Por eso miró su fe y se la contó por justicia. Por eso fue llamado amigo de Dios. Porque el que alguien le crea, hermano, así sin condiciones, simplemente porque Él lo dijo, nada más, porque Él lo dijo. Dice el versículo 21, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y entonces dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, justicia de Dios por las bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Yo elijo creerle. Diga conmigo, yo elijo creerle. Porque creerle es una elección. Creerle es una elección. Es como el amor. Dice, no, es que el amor entre mi esposa y yo se acabó. ¿Tú eliges amar? Tú eliges amar. Tú eliges en tu corazón. Vamos a amarnos. Vamos a amarnos. Nos bendecimos. Vamos a amarnos. Ya te pusiste feo. Pues tú también, hija, no estás tanto que digamos también. Así es que ahí vamos. Ahí vamos. El comal le dijo a la olla, dice por ahí. Pero vamos a amarnos. Es una elección, pues. ¿Sí me entiende? Que es una elección. Yo elijo amar. Y yo elijo creer también. Yo elijo creerle a Dios. Yo elijo no creerle a las circunstancias. Yo elijo no creerle a las noticias. Yo elijo no creerle a los chismes. Hay un evangelista que dice que cuando a su casa llegaban hermanos y empezaban a hablar cosas que no deberían de hablar de un hermano, hablar cosas negativas, hablar de la pobreza, hablar de los problemas del mundo. Dice que su mamá empezaba a cantar en inglés, había un cántico que decía, hablemos de Cristo Jesús. Y dice que aquellos seguían hablando y ella le subía el volumen. Hablemos de Cristo Jesús. Y aquellos seguían hablando hasta que ella gritaba con todos los pulmones, hablemos de Cristo Jesús. Aquellos ya se callaban, decían, pero ¿por qué grita? Es que no le parece lo que estamos diciendo, dice. Yo elijo creerle a Dios. Yo elijo no hablar mal de la gente. Yo elijo hablar de las promesas de Dios. Él lo dijo, se va a cumplir. Yo elijo eso. Entonces dice que por lo cual su fe le fue contada por justicia. Yo termino, 2 Corintios 1:18. Pasa el grupo de alabanza. 2 Corintios 1:18. Espero que le dé bien las citas, hermano, porque sí, ¿no? Mi esposa me regaña llegando a la casa. Así como me mira calmadito, que me bajo del púlpito, llegando a la casa me dan mi regañada, hermano. Es que mi esposa dice, dijiste esto y no era así, nos mandaste para otro lado. I'm sorry. No, pero le doy las gracias. Gracias, hija, gracias. Qué bendición tenerte. Qué bendición que me digas para que arregle cosas. 2 Corintios 1:18 dice, pero como Dios es fiel, ¿estamos ahí? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Mire lo que dice Pablo. Nuestra palabra a nosotros, como Dios es fiel, nuestra palabra no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Y entonces dice el versículo 20, pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Mire lo que dice, todas son sí. Por eso también, por medio de él, amén, para la gloria de Dios, por medio de nosotros. Todas las promesas de Dios son sí. El Espíritu Santo es una promesa. El Señor Jesús rogó que se le concediera el Espíritu para dárnoslo a nosotros. Y se lo concedieron. El Padre lo resucitó y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, dice,
esto que ustedes ven, ese efecto de recibir la promesa del Padre sobre Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo? Yo estoy en Cristo y por eso tengo lo que Dios dice que tengo. Padre, te bendigo y te doy la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias por tu grande misericordia. Gracias por tu grande amor. Gracias por tu gracia y tu fortaleza. Gracias porque eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Hay un cántico que cantábamos que decía: amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo su palabra canto amén. A la orden del Señor respondo amén. Decláralo. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Declaro que cada promesa de Dios para mi vida y para nuestras vidas es sí y es amén para nosotros. Y nosotros recibimos esas promesas de Dios. Recibimos en el nombre de Jesús esas promesas de Dios para nuestra vida. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, Jesús. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria, cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, 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 amén. Sí, Señor. Amén, 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 amén. Mi vida, yo la rindo a tus pies. Declaro que eres mi Señor, que eres mi fortaleza, que eres mi fuerza, que eres mi llenura. Sí, Señor, mi vida es para ti. Señor, te bendigo, te adoro, te doy la gloria y la honra a ti, Señor, creyéndote, confesando tu verdad, confesando tu poder. Oh, sí, Señor, sí, mi Dios, sí, mi Rey. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Dile, Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí está mi vida. Sí, Señor, te adoramos, Cristo. Te damos la gloria. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque esa es palabra profética. Es palabra profética para nuestra vida. Nosotros la recibimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dile, yo la recibo, Señor. Yo la recibo, tu palabra en mi vida. Sí, Señor, sí, mi Dios. Amén, 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 amén. Las promesas de mi Señor, las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo su palabra canto amén. A la orden del Señor, a lo que Él diga, a lo que salga de su boca, a esa palabra de vida. Oh, sí, Señor. Amén, 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 amén. Mi vida yo la rindo a ti. Mi vida yo la rindo a tus pies. Y Señor, tu gloria
alabanza te canto, amén, amén. A ti, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel. Te amamos, Jesús, y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tenemos tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos tus promesas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias, Señor. Padre, gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Que tu paz y tu bendición, papá, sobreabunden en cada vida. Gracias, Señor. Declaro que somos pueblo que te creemos a ti, que creemos tu palabra. Creemos que tu palabra, tu escritura salió de tu boca, que hombres inspirados hablaron por el Espíritu Santo y que son promesas para nosotros. Las tomamos, las recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén, amén y amén.